La niñera pobre, sin tener a quien dejar a sus dos hijos autistas, tuvo que llevarlos al primer día de trabajo en la mansión del millonario. Pero no pasaron 2 minutos y los niños desaparecieron por los enormes pasillos. Desesperada, busca por toda la casa hasta que corre hacia el garaje y al abrir la puerta, las lágrimas le corren al ver al millonario haciendo algo con los niños que jamás hubiera imaginado. El aire frío de la madrugada de la Ciudad de México se colaba por las rendijas del autobús y erizaba la piel de Elena, pero no más que el miedo que le congelaba el estómago. Apoyados en sus hombros, uno a cada lado, los gemelos de 6 años dormían el sueño pesado de la inocencia, ajenos al torbellino que agitaba el corazón de su madre. Leo roncaba suavemente, un sonido que era la única melodía en aquel silencio tenso, mientras Gael, incluso dormido, mantenía la mano cerrada sobre un trozo de papel arrugado, donde las líneas de un auto amarillo se mezclaban con garabatos de pura imaginación. Cada sacudida del vehículo que cruzaba un tramo del periférico parecía un golpe a sus esperanzas. Era su última oportunidad. Después de tantas puertas cerradas, de tantos nos pondremos en contacto, disfrazados de no, aquel empleo era el único salvavidas en un océano de incertidumbres. El dinero que le quedaba apenas pagaría la renta de la humilde casita en la colonia popular del Oriente, un lugar que, aunque pequeño, era el único puerto seguro que sus hijos conocían. Cuando descendió en la parada final, la humedad de la llovizna fina la abrazó como un presagio. La mansión, en bosques de las lomas, se erigía ante ella no como una casa, sino como una fortaleza de muros altos y silencio opresor. Las luces encendidas en algunas ventanas parecían ojos distantes e indiferentes. Con los niños aún somnolientos de la mano, Elena tocó el interfón y su voz salió temblorosa, casi un susurro. El portón de hierro macizo se deslizó sin ruido, revelando un jardín perfectamente diseñado, donde cada hoja parecía haber sido colocada en su sitio por decreto. La puerta principal se abrió antes de que ella pudiera alcanzarla, y un hombre alto, de postura impecable y rostro indescifrable, surgió bajo la luz amarillenta del vestíbulo. Era Arturo, el dueño de aquella inmensa riqueza, un hombre cuyo patrimonio era tan vasto que se medía en pasillos vacíos y obras de arte que valían más que la vida entera de Elena. Él no sonrió. Sus ojos la analizaron de arriba a abajo, deteniéndose por un instante en los 2 niños que se escondían tras sus piernas. «Señorita Elena, supongo, llega 5 minutos adelantada», dijo él, y su voz era tan controlada como el resto de su apariencia. No era un cumplido, solo una constatación. No fui informado de que traería acompañantes. El corazón de Elena dio un vuelco. «Mil disculpas, señor Arturo. Le juro que no es mi costumbre, pero la persona que iba a cuidarlos tuvo un imprevisto. No tuve otra opción. Son muy callados. Usted ni notará que están aquí», dijo, las palabras tropezando unas con otras, el viejo hábito de disculparse por existir apoderándose de ella. Arturo la observó por un momento que pareció durar una eternidad. Su mirada era una barrera, una pared levantada con la frialdad de quien hizo del control su mecanismo de defensa. Dio un paso a un lado, permitiéndoles entrar. La casa, por dentro, era aún más fría. Olía a flores que no crecían en México y a cera para pulir. El sonido de sus pasos resonaba en el mármol. «Que esto no se repita», decretó, su voz cortando el aire. «Mi hijo duerme en el piso de arriba. Su función es garantizar que el silencio de esta casa sea preservado. No tolero improvisaciones». La guió rápidamente por la cocina y el área de servicio, explicando las tareas con la precisión de quien lee un manual de instrucciones.
Elena solo asentía, intentando memorizar todo mientras su mirada ansiosa buscaba a sus hijos a cada segundo. Leo y Gael, fascinados por la inmensidad del lugar, caminaban de la mano, con los ojos muy abiertos, explorando un mundo que no parecía real. Arturo le entregó el uniforme. «Puede cambiarse en el baño de servicio. Comience por la cocina». Se dio la vuelta para subir la gran escalinata, sin una segunda mirada. Elena respiró hondo, intentando calmar el corazón. Era solo un trabajo difícil, con un patrón exigente, pero ella lo lograría. Se giró hacia los niños, con una sonrisa forzada en los labios, lista para pedirles que se quedaran sentaditos en un rincón hasta que ella terminara. Pero el pasillo estaba vacío. El silencio que el patrón tanto apreciaba ahora tenía un tono aterrador. El susurro de sus pies descalzos sobre el piso pulido había desaparecido. Un escalofrío le recorrió la espalda. Llamó en voz baja: «Leo, Gael». Ninguna respuesta, solo el eco de su propia voz ansiosa en la casa gigantesca y vacía. Habían desaparecido. El pánico subió por la garganta de Elena, un nudo apretado que le robaba el aire. ¿A dónde habrían ido? La casa era un laberinto de corredores silenciosos y puertas cerradas, cada una de ellas una terrible posibilidad. Su primer impulso fue gritar sus nombres, pero la orden de Arturo, «preserve el silencio», resonaba en su mente como una sentencia. No podía fallar justo el primer día, justo en los primeros minutos. Descalza para no hacer ruido, rehizo el camino, el corazón latiéndole desbocado contra las costillas. Miró en el suntuoso comedor, donde una mesa para 20 personas parecía esperar a fantasmas. Verificó la terraza con vista al jardín oscuro, donde la llovizna fina creaba un velo sobre las plantas exóticas. Nada. La cocina, con sus electrodomésticos de acero que más parecían equipos quirúrgicos, estaba igualmente vacía. La respiración de Elena se acortó, sus manos estaban frías. Aquel silencio, antes un requisito del trabajo, ahora era su enemigo, un depredador que se había tragado a sus hijos. Y entonces, una fuerza inexplicable, una intuición que solo las madres conocen, la jaló hacia una puerta discreta al lado del cuarto de lavado. Una corriente de aire frío venía de abajo. La cochera la empujó despacio. La escena que se reveló ante sus ojos hizo que el mundo dejara de girar. El espacio era vasto, un santuario de concreto pulido para una colección de autos que valían una fortuna incalculable. Pero no fueron los vehículos de lujo los que atraparon su atención. Fue la mancha de un amarillo vibrante, casi luminoso, de un Lamborghini que parecía una criatura de otro planeta. Y allí, agachado en el suelo junto al auto, estaba Arturo. Ya no era el jefe intimidante del vestíbulo, era un hombre de rodillas, al mismo nivel de sus hijos. Leo y Gael estaban parados frente a él, los rostros iluminados por una sonrisa tan pura y radiante que Elena no veía hacía meses. Cada uno imitaba a un piloto, con los puños cerrados sosteniendo un volante invisible. Para lograr aquella alegría, Arturo, el hombre metódico que no toleraba improvisaciones, hacía sonidos de motor con la boca, un brum, brum, bajo y ronco que era lo más humano que ella jamás lo había visto hacer. El clic de su celular resonó en el silencio, capturando la imagen, y las risas de los niños hicieron eco en la cochera, llenando el vacío de aquella casa. Elena sintió que las piernas le flaqueaban, se apoyó en el marco de la puerta y las lágrimas que había contenido desde que despertó finalmente vinieron, silenciosas y cálidas. No eran de alivio, o no solo de eso, eran de gratitud, de un asombro profundo al ver la felicidad plena en el rostro de sus hijos, un milagro operado por el hombre más improbable. Él levantó los ojos del celular, tal vez por el sonido amortiguado de su respiración, y la vio. La sorpresa en su rostro fue genuina.
No parecía irritado por haber sido sorprendido en aquel momento de vulnerabilidad, solo intrigado por la fuerza de la emoción de ella. Se levantó, limpiando el polvo invisible de la rodilla de su pantalón de sastre. Uno de ellos dejó caer esto en la biblioteca, dijo, la voz más suave ahora, mostrando la pantalla del celular con la foto del dibujo arrugado de Gael. Deduje que les gustaban los autos amarillos. La invitó con un gesto. Venga a ver las fotos, quedaron bien. En ese instante, una corriente de ternura invisible pasó entre ellos, algo tan frágil e inesperado que ambos intentaron instintivamente negar. Elena dio un paso vacilante hacia adentro, el llanto ya contenido, cuando una tercera voz, cortante como vidrio roto, perforó la atmósfera. «Señor Arturo, ¿algún problema?» Una mujer de mediana edad, vestida con un impecable traje sastre gris y un chongo tan apretado que parecía doloroso, estaba parada en la puerta. Era Beatriz, la administradora de la mansión. Su mirada pasó por Elena con desprecio mal disimulado antes de fijarse en Arturo. La nueva empleada debería estar iniciando sus quehaceres en la cocina. No podemos permitir que la rutina se vea comprometida. La palabra rutina sonó como una acusación, y su mirada hacia los gemelos dejó claro que ellos eran el desorden que ella tanto temía. Beatriz representaba el orden frío de aquella casa, y Elena, con sus hijos y sus emociones, era el desorden en persona. La tensión dejada por Beatriz en la cochera flotó en el aire por días. Elena sentía los ojos de la administradora siguiendo cada uno de sus movimientos, una vigilancia fría que la hacía medir los gestos y bajar la voz. Sabía que estaba en terreno frágil, donde cualquier paso en falso podría significar el final, pero la sonrisa de sus hijos, aquella imagen grabada a fuego en su memoria, era un combustible más fuerte que el miedo. No podía apagar la alegría de ellos para caber en el molde estéril de aquella casa, y fue con esa certeza que, en su día libre, tomó el metro atestado hasta la Lagunilla, el corazón latiéndole con un plan osado. Con el poco dinero que tenía, compró cartulinas de colores, imanes de refrigerador, retazos de telas de diferentes texturas, terciopelo, lija, seda y unos pequeños audífonos infantiles. Era una inversión modesta, pero que cargaba el capital de toda su esperanza. Al día siguiente, el cuarto de huéspedes, un cuarto anónimo y sin vida destinado a ella y a los niños durante el día, comenzó a transformarse. En la pared, fijó un gran reloj visual hecho con cartulina, donde las tareas eran representadas por dibujos. El sol para el desayuno, un libro para la hora del cuento, una luna para el descanso. Al lado, montó un cuadro de rutina con imanes, permitiendo que Leo y Gael participaran en la organización de su propio tiempo, un pequeño acto de control que era inmenso para ellos. En un rincón creó una caja sensorial, un refugio de texturas donde podían sumergir las manos cuando el mundo se volvía demasiado ruidoso. La mansión, que antes olía a flores importadas y silencio, comenzó a ganar nuevos aromas. Por la mañana, el olor a pan de elote horneándose se mezclaba con el de café recién colado. Por la tarde, mientras la lluvia golpeaba los cristales de la terraza, el sonido que se oía era el de sus historias susurradas, no el eco de pasos en mármol. Arturo comenzó a llegar más temprano. La excusa oficial era siempre un negocio pendiente, una videoconferencia con inversionistas de Europa, pero sus pies lo llevaban invariablemente cerca de la cocina o del cuarto de huéspedes. Se recargaba en el marco de la puerta, fingiendo leer correos electrónicos en el celular, pero en realidad observaba. Observaba cómo la casa había cambiado de sonido, cómo el silencio opresor había sido sustituido por una melodía suave de vida. Un día, la vio dibujando con los niños. No eran garabatos, eran trazos firmes, llenos de talento. Se acercó, curioso. «Dibuja usted bien», comentó, la voz desprovista de la ironía habitual. Elena se sonrojó.
Es solo un pasatiempo. Fue entonces que notó un cuaderno junto a ella, repleto de anotaciones. Eran registros detallados sobre el comportamiento de sus hijos, lo que los calmaba, lo que los agitaba, los pequeños progresos. Él, un hombre que había construido su fortuna analizando gráficas y hojas de cálculo de acciones, reconoció el método, pero allí el análisis no buscaba el lucro, buscaba el afecto. Aquella misma tarde, mientras acomodaba un libro que Gael había tirado en la inmensa biblioteca, Elena encontró una caja de madera olvidada en un estante bajo. Dentro había fotografías en blanco y negro. No eran retratos familiares posados, sino escenas de calle, rostros de vendedores ambulantes, manos arrugadas de trabajadores, niños corriendo en la llovizna. Las imágenes palpitaban con una vida y una emoción que contrastaban violentamente con el dueño de la casa. Cuando él apareció, ella se asustó, pensando que había invadido su privacidad. «Lo siento, yo...» Él solo miró las fotos en sus manos. «Una pasión antigua», dijo, la voz teñida por una melancolía que ella nunca había oído. «De antes de que la vida me cobrara una corbata y un portafolio de activos diversificados». La confesión creó un puente frágil entre ellos, un reconocimiento de que ambos eran más que los papeles que representaban. Pero el puente fue dinamitado cuando Beatriz entró en la biblioteca, el rostro una máscara de indignación. Sostenía uno de los juguetes sensoriales como si fuera la prueba de un crimen. «Señor Arturo, necesito hablar con usted, en privado. Se trata de la desprofesionalización del ambiente de esta casa». El aire en la biblioteca se volvió denso, cargado por la desaprobación de Beatriz. Arturo miró a la mujer, luego a Elena, que instintivamente se encogió, el cuaderno de anotaciones y las fotografías antiguas pareciendo demasiado pesados en sus manos. La mirada de la administradora era acusadora, transformando el rincón sensorial en una infracción grave, un acto de insubordinación que rompía el orden aséptico de la mansión. «¿Desprofesionalización?», repitió Arturo, la ceja ligeramente arqueada, una señal sutil de una molestia que solo él sabía disimular con perfección. Beatriz levantó la barbilla, sintiéndose respaldada por años de servicio leal y por el mantenimiento de un estándar de eficiencia que ella creía ser el pilar de aquella casa. «Señor, la residencia se está transformando en una guardería, juguetes visibles, olor a comida casera en horarios no programados. Esto compromete la imagen de seriedad que siempre cultivamos, especialmente con las visitas de negocios y los inversionistas que usted recibe. Puede afectar la percepción sobre sus negocios, sobre su patrimonio». Elena sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Cada palabra de Beatriz era un martillazo en su intento de construir un puerto seguro para sus hijos en aquel lugar. Se preparó para lo peor, para el despido inevitable. Arturo, sin embargo, permaneció en silencio por un largo momento, sus ojos pasando del juguete en la mano de Beatriz al cuadro de rutina colorido, visible desde el pasillo. Él, un hombre que había construido su imperio, su fortuna multimillonaria con base en reglas rígidas y en la eliminación de variables impredecibles, estaba ante un tipo diferente de flujo de caja, el flujo de vida que Elena había traído a su casa. «Beatriz», dijo finalmente, la voz tranquila, pero con un hilo de acero que ella jamás había oído antes. «La casa está diferente. Y eso no está a discusión». Elena se queda. La administradora se quedó boquiabierta. El shock rompiendo su compostura por una fracción de segundo. Fue la primera vez que él la desautorizó. Ella recompuso la máscara de profesionalismo, pero sus ojos fusilaron a Elena con una promesa silenciosa de guerra. Beatriz salió de la biblioteca sin decir más nada, pero la derrota en sus hombros era evidente. Arturo, no obstante, se volvió hacia Elena,
y la dureza en su mirada no había desaparecido completamente. Se sentía inseguro, expuesto por aquella decisión que no seguía ninguna de sus lógicas empresariales. «Esto no significa que las reglas se acabaron», dijo, levantando una pared nuevamente. «Una cosa exijo, nada de fotos de los niños en redes sociales. Ninguna. La privacidad de mi familia y de quien vive en esta casa es innegociable». Elena asintió, aliviada y al mismo tiempo herida por la desconfianza. Ella jamás haría algo así, pero entendió que aquella era su manera de retomar el control. El domingo, el primer día libre que pasaron juntos fuera de los muros de la mansión, Elena llevó a los niños al tianguis de Coyoacán. El lugar hormigueaba con colores, sonidos y olores. Gael, que generalmente se retraía con el exceso de estímulos, parecía fascinado por los puestos de artesanías. En una esquina, un acordeonista tocaba una cumbia animada, sus pies marcando el ritmo en el asfalto. Él sonrió a los niños y los invitó con un gesto a aplaudir. Leo, el más expansivo, pronto se unió a otros niños, aplaudiendo torpemente, pero con una sonrisa enorme. Arturo, que los había acompañado a una distancia calculada, observaba de lejos. Vio cuando el músico se acercó a Gael, que se había escondido detrás de Elena. El acordeonista no dijo nada, solo extendió la mano. Y entonces ocurrió el pequeño milagro. Gael, que siempre había sido reacio al contacto de extraños, miró la mano del músico, luego la de Arturo, y extendió la suya. Arturo se acercó y sostuvo la pequeña mano de su hijo. En aquel toque, en aquella conexión simple y profunda, sintió un pinchazo en el corazón, un dolor que estaba hecho de gratitud y de todos los años de toques perdidos. De camino de vuelta, otra pequeña magia urbana, parados en el semáforo, un bocho amarillo, impecablemente conservado, se detuvo junto a su auto. Leo y Gael, al unísono, gritaron desde la sillita: ¡Igual! No era igual al Lamborghini, pero era amarillo, y para ellos el color era la conexión. Arturo, tomado por sorpresa por la alegría de los dos, se rió. Una risa genuina que iluminó su rostro. ¿Sabían que yo ya fotografié una sesión entera solo con autos antiguos? Reveló, más para sí mismo que para ellos, el pasado que la ciudad guardó. Elena, en el asiento del copiloto, lo observó por el espejo retrovisor. En ese instante, vio un atisbo del hombre detrás del multimillonario, el fotógrafo de almas, escondido bajo capas de hojas de cálculo de intereses y dividendos. Y sintió una atracción peligrosa por aquel atisbo, una curiosidad que ella sabía que necesitaba reprimir a toda costa. La kermés escolar explotaba en un caos vibrante de colores y sonidos. Banderines de papel de seda temblaban con el viento. El olor a elote y cacahuates tostados se mezclaba en el aire, y la música alta de la cuadrilla martillaba un ritmo que para la mayoría era contagioso, pero para Leo y Gael era una avalancha. Elena los mantenía cerca, uno a cada lado, las manos firmes en las suyas. En su bolso, un par de audífonos reductores de ruido estaba listo. Su plan de contingencia para la sobrecarga sensorial, que ella sabía era una posibilidad inminente. Arturo estaba con ellos, como pez fuera del agua en su impecable camisa de lino, desubicado entre los padres en camiseta y sandalias. Había venido por un sentido de obligación recién descubierto. Una curiosidad por observar la dinámica de aquel universo que, hasta entonces, era solo un ítem en su hoja de cálculo de gastos mensuales, categorizado como educación. Veía el esfuerzo de Elena por transformar el evento aterrador en una aventura, señalando las luces coloridas y el puesto de pesca. El detonante llegó sin aviso. El estallido de un pequeño petardo, lanzado por un niño mayor, coincidió con el coro más alto de la música y un empujón descuidado de alguien que pasaba apurado. Fue demasiado para Leo.
soltó la mano de su madre, se llevó ambas manos a los oídos y comenzó a balancearse, los ojos cerrados con fuerza, un gemido bajo escapando de sus labios. El mundo se había vuelto demasiado agresivo. Elena actuó por instinto. Se agachó frente a él, bloqueando a la multitud con su cuerpo, y comenzó a hablar en un tono bajo y rítmico, la voz un ancla en la tormenta. «Leo, mira a mamá, respira profundo, estamos aquí». Pero antes de que pudiera calmarlo, una figura se impuso sobre ellos. Era la coordinadora de la escuela, una mujer con una sonrisa permanente que no alcanzaba los ojos, motivada únicamente a proteger la imagen impecable de la institución. «¿Algún problema aquí, Elena?», preguntó, el tono falsamente solícito, pero la mirada recorriendo la escena con impaciencia. «Solo está cansado», intentó explicar Elena, buscando los audífonos en el bolso. La coordinadora la interrumpió con un gesto de la mano. «Querida, a veces estas madres sobreprotectoras estorban más de lo que ayudan. Si lo dejara integrarse más, exponerse a estas situaciones, no haría este numerito cada vez». La acusación, dicha en voz lo suficientemente alta para que otros padres escucharan, fue como una bofetada. Elena sintió que el rostro le ardía de humillación. Ella era la culpable, la madre que no sabía educar a su propio hijo. Arturo, que observaba todo, sintió un escalofrío. La presión social era palpable. Las miradas curiosas, los cuchicheos, su primer instinto, el instinto del empresario que resuelve problemas eliminando la variable disruptiva, fue el de concordar. Pedir a Elena que llevara a los niños a casa para acabar con el numerito. Dio un paso al frente, la boca abriéndose para decir exactamente eso. Pero entonces, él vio, en medio de su desesperación, Leo intentaba seguir la lección de casa. Su manita temblaba, pero la llevó hasta su propio estómago, poniendo 2 dedos sobre el ombligo, exactamente como Elena le había enseñado. Inspiró profundo, el pequeño pecho llenándose de aire, y soltó despacio. Era una copia imperfecta del ejercicio de respiración, pero era un intento. Era la prueba. La prueba de que el método de Elena no era sobreprotección, era una herramienta. Ella no lo estaba aislando del mundo, le estaba dando armas para enfrentarlo. En ese instante, la injusticia de la acusación de la coordinadora lo golpeó con la fuerza de un colapso en la bolsa de valores. La mujer no veía a un niño luchando, veía un problema de imagen. Él se movió, ya sin dudar, se interpuso entre la coordinadora y su familia improvisada. «La única persona que está estorbando aquí es usted», dijo él. La voz baja, pero cortante. Su total falta de preparación para lidiar con un niño es el verdadero problema. Luego tomó la decisión. No sería un simple donador, sería un agente de cambio. Financiaría, en secreto, la mejor formación de inclusión que su dinero pudiera comprar para aquella escuela. Pero al girarse para guiar a Elena y a los niños hacia la salida, su mirada se cruzó con la de uno de los padres más influyentes del colegio, un hombre que había oído claramente su afrenta a la autoridad de la escuela. La mirada gélida del hombre era una promesa de que la batalla estaba lejos de terminar. La decisión de Arturo de financiar la formación de inclusión para la escuela, aunque silenciosa, creó ondas de choque que no había previsto. La coordinadora, humillada en su propio territorio, y el grupo de padres influyentes, que veían en la actitud del millonario una crítica directa al status quo que ellos defendían, comenzaron una campaña sutil de resistencia. Comentarios maliciosos sobre los niños problemáticos y la niñera entrometida comenzaron a circular en grupos cerrados de mensajes, pintando a Elena como una trepadora social que usaba a sus hijos para manipular a un hombre rico y solitario. Las puertas sociales, que antes se abrían con reverencia para Arturo, comenzaron a crujir.
Las invitaciones a eventos disminuyeron y las miradas en los pocos lugares que frecuentaba eran una mezcla de curiosidad y juicio. La fortaleza que él había construido alrededor de su vida estaba siendo sitiada, no por competidores del mercado de capitales, sino por una fuerza mucho más insidiosa, el prejuicio. Él sentía la presión, pero la imagen de Leo respirando profundo en la kermés era un escudo más fuerte que cualquier informe de rentabilidad. Para empeorar la situación, el pasado de Arturo resolvió tocar a su puerta. Lucía, una exnovia que pertenecía al mismo círculo social que ahora lo hostilizaba, reapareció. Movida por una mezcla de vanidad herida y la conveniencia de reconectarse con una fuente de inmensa riqueza, ella lo buscó bajo el pretexto de ofrecer apoyo. Lucía era la personificación de la vida que Arturo había dejado atrás. Superficial, obsesionada por las apariencias e implacable en el mantenimiento de su posición. Sentada en la sala de estar de la mansión, observó uno de los dibujos de los niños sobre la mesita de centro con un ligero torcimiento de nariz. «Querido, entiendo tu caridad», dijo la voz melosa, «pero tienes que tener cuidado. Oí cosas sobre esta muchacha. Dicen que tiene un historial de seducir a sus patrones para conseguir lo que quiere. Una amiga mía, de confianza, me dijo que ya intentó eso antes». La mentira era tan absurda, tan cruel, que Arturo sintió una ola de repulsión. Él conocía a Lucía. Sabía que su amiga de confianza era probablemente ella misma, inventando una historia para envenenar el pozo. Él la cortó con una frialdad que la hizo retroceder. «Tu tiempo aquí terminó, Lucía». Pero el daño ya estaba hecho. La calumnia, una vez lanzada, ganaba vida propia. El rumor se extendió como fuego en paja seca, reforzando la narrativa que los padres de la escuela ya habían creado. Elena ya no era solo la niñera, era la oportunista. Ella sintió el cambio en el aire. En la panadería del barrio elegante, la dependienta que antes era simpática, ahora apenas la miraba a los ojos. Madres en la puerta de la escuela jalaban a sus hijos hacia sí cuando ella pasaba. El aislamiento era una pared invisible que la asfixiaba, y el miedo de que el rumor llegara a oídos de Arturo y él lo creyera era un tormento constante, viendo la tristeza abatirse sobre ella y por consecuencia sobre los niños. Arturo decidió crear una tregua. Una noche despidió a Beatriz más temprano y anunció que tendrían una noche de cine, pero no un cine cualquiera. Sería una noche de cine amarillo. Él y Elena arrastraron cojines al piso de la sala de proyección, que normalmente solo exhibía películas de arte europeas o documentales sobre el mercado financiero. Elena preparó un jugo de mango, amarillo como el sol, y palomitas de maíz con mantequilla. Arturo, usando su vasta colección digital, proyectó en la pantalla gigante una animación sobre autos parlantes donde el protagonista era, obviamente, un carrito amarillo. Las luces estaban bajas, el sonido ajustado para no agredir. Leo y Gael, en pijama, se acostaron en los cojines, completamente absortos en la magia. Al final de la película, mientras los créditos subían, ocurrió un momento de pura conexión. Gael, que raramente iniciaba contacto verbal para expresar emociones, se giró hacia Elena, la miró directamente a los ojos y dijo, con una claridad que hizo que el corazón de ella se acelerara: «Gracias, mamá». Enseguida, se giró hacia Arturo, que estaba sentado un poco más apartado, y repitió: «Gracias». La palabra simple, cargada de un esfuerzo inmenso y de una sinceridad avasalladora, golpeó a Arturo de lleno. Sintió una voluntad incontrolable de levantarse, ir hasta Elena y abrazarla, de compartir físicamente la emoción de aquel pequeño gran milagro. Pero se contuvo. Solo mordió el labio por dentro, la emoción atrapada en la garganta, y asintió con la cabeza. Las paredes que él había levantado eran demasiado altas.
Y el miedo a lo que aquel sentimiento significaba era, en ese momento, mayor que la alegría. La mañana siguiente a la noche de cine amarillo amaneció diferente. Una ligereza que Elena no sentía desde que había puesto un pie en aquella casa por primera vez parecía haberse infiltrado con los primeros rayos de sol. El «gracias» de Gael todavía resonaba en sus oídos, una pequeña medalla de oro que valía más que todo el patrimonio guardado en las cajas fuertes de Arturo. Por primera vez, él no tomó su desayuno aislado en el despacho, leyendo informes de la bolsa de valores. Se sentó a la mesa del antecomedor con ellos, en un silencio confortable, observando a Leo intentar, con una concentración monumental, untar mermelada en el pan. Cuando el niño finalmente lo logró, Arturo sonrió, una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero que Elena vio y guardó. En aquel pequeño gesto, ella sintió una chispa de esperanza de que tal vez, solo tal vez, pudieran construir algo real en aquel lugar, una rutina de afecto que superara las barreras de clase y los miedos de ambos. Aquel momento de paz, sin embargo, era solo la calma que precede a la tormenta. Más tarde, aprovechando el sol tímido que se había abierto, Arturo tuvo un impulso. «¿Qué tal un paseo de verdad?», preguntó, mirando el Lamborghini amarillo, que había quedado como un tótem de la alegría de los niños. La idea era simple, dar una vuelta lenta por la cuadra, solo para que ellos sintieran el viento en el rostro. Era un paso enorme para él, una ruptura en su rutina metódica, un acto movido puramente por la voluntad de ver a sus hijos sonreír de nuevo. Elena dudó por un segundo, el miedo a la exposición luchando contra la voluntad de proporcionarles aquella alegría. Pero el brillo en los ojos de Leo y Gael venció. El paseo fue breve y mágico. Las risas de los niños dentro del auto eran la única música que necesitaban, pero no estaban solos. Desde la ventana de un coche que pasaba, un celular fue levantado. Un influencer digital, especializado en autos de lujo y en la vida de los multimillonarios, reconoció a Arturo y su máquina icónica. Él no vio la escena completa, no vio la ternura, vio solo la oportunidad. La bomba explotó al inicio de la tarde. El video, grabado de reojo, sin audio claro, mostraba solo el auto absurdamente caro, el hombre notoriamente rico y dos niños. El título era venenoso y calculado para viralizar. ¿Hasta dónde llega la ostentación? El multimillonario Arturo Prado usa a niños, supuestamente con necesidades especiales, para exhibir su nuevo juguetito de millones. ¿Todo vale por likes? En pocas horas, el video era un incendio. Comentarios iracundos se multiplicaron, acusándolo de explotación, de falta de sensibilidad, de usar la condición de sus propios hijos para promoverse. La foto feliz que él guardaba en el celular como un tesoro se había vuelto un arma contra él. Su asesor de imagen, un hombre pragmático llamado Morales, llegó a la mansión con la urgencia de quien lidia con una crisis de reputación que podría diezmar el valor de sus acciones. Morales fue directo al grano, en la frialdad de una sala de reuniones. «Arturo, esto es un desastre. Está manchando su imagen, sus negocios. A los inversionistas les disgusta la inestabilidad familiar. Necesitamos cortar el mal de raíz». Arturo, pálido, intentaba argumentar, pero fue solo un paseo. Morales lo interrumpió. «A nadie le importa la verdad. La percepción es la realidad. Y la percepción es que esta mujer, la niñera, es el centro del problema. Desde que ella llegó, su vida se volvió un circo, la fiesta de la escuela, los rumores. Ella es el elemento inestable. Necesitamos alejarla. Por lo menos hasta que pase la tormenta. Emitimos una nota diciendo que fue despedida por comportamiento inadecuado y que usted está tomando medidas para proteger a sus hijos». Arturo se heló. ¿Alejar a Elena? ¿Acusarla? Era impensable.
Pero la presión de Morales, la lógica fría de la gestión de crisis, lo acorraló. Miró al asesor, la mente dividida entre proteger su imperio y proteger a la mujer que lo estaba enseñando a sentir de nuevo. Y, por primera vez, dudó. «Yo necesito pensarlo». Elena, que había sido llamada a la sala y había oído la sentencia de Morales desde la puerta, sintió que el mundo se le venía abajo. La vacilación de Arturo fue la puñalada final. Él no la defendió. Él la veía como Morales la veía, un pasivo, un riesgo a ser gestionado. El dolor de la traición fue tan agudo que sofocó todas las otras emociones. Con una dignidad que no sabía que poseía, dio un paso al frente. No lloró, no gritó. Sus ojos encontraron los de él, y lo que él vio allí fue una decepción tan profunda que lo marcó para siempre. Sacó del bolsillo la credencial de empleada y la colocó suavemente sobre la mesa de caoba pulida. El sonido del plástico contra la madera fue el único ruido en la sala. «Yo no soy un problema para ser gestionado, señor Arturo», dijo ella, la voz firme, pero embargada por el dolor. «Renuncio». Y dio la espalda, caminando fuera de la sala, fuera de aquella casa, dejando atrás un silencio más pesado y más frío que cualquier otro que aquella mansión ya hubiera conocido. El silencio que Arturo tanto apreciaba ahora lo acechaba. Después de que Morales salió, satisfecho por haber resuelto la crisis, un vacío se instaló en la mansión, uno que el eco de los propios pasos de Arturo no conseguía llenar. El olor a flores importadas volvió a dominar el ambiente, pero ahora parecía el olor de un velorio. Por primera vez, notó cuán grande era la casa, cuán fría, cuán vacía. La ausencia de Elena y de los niños no era solo una ausencia de personas, era una ausencia de alma. La vida que ella, con sus gestos simples y su rutina de afecto, había insuflado en aquellas habitaciones, se había retirado con ella, dejando atrás solo la cáscara opulenta de su riqueza. El patrimonio neto de él era astronómico, pero el valor de su hogar, en ese instante, era cero. A la mañana siguiente, el caos se instaló. Sin la rutina visual que Elena había creado, Leo y Gael se despertaron desorientados. Arturo, en su arrogancia de hombre que cree que cualquier sistema puede ser replicado, intentó tomar el mando. Fue hasta el cuadro de imanes que Elena había dejado atrás e intentó seguir el orden, pero no entendía la lógica detrás de la secuencia. Para él eran solo tareas. Colocó el imán de la hora de juego antes del desayuno, pensando que sería un incentivo. El resultado fue una crisis de llanto de Leo, que no conseguía procesar la ruptura de la estructura que era su seguridad. Arturo intentó entonces el desayuno, recordó el olor a pan de elote y, confiado, intentó hornear los congelados que encontró. Distraído con una notificación del mercado de acciones asiático en su celular, los olvidó en el horno. El humo negro y el olor acre a quemado llenaron la cocina, disparando la alarma de incendio y el pánico de Gael, que se encogió debajo de la mesa, las manos en los oídos. La tarde fue aún peor. Intentó contar un cuento tomando uno de los libros que Elena leía para ellos, pero su voz era monótona, sus palabras leídas, no sentidas. No hacía las pausas dramáticas, no cambiaba la voz para cada personaje, no susurraba los secretos de la trama. Los niños, que quedaban hipnotizados con la narración de ella, ahora se dispersaron en menos de 5 minutos, dejándolo solo con el libro abierto en su regazo. Fue la derrota final. Allí, sentado en la costosa alfombra de la biblioteca, rodeado por un capital cultural y financiero que podría mover naciones, Arturo Prado se sintió el más incompetente de los hombres. Él, el multimillonario que entendía de intereses compuestos y de la fluctuación de criptomonedas, no sabía cómo calmar a sus propios hijos. Percibió, con una claridad dolorosa, que lo que Elena había construido no era un servicio, era un santuario, y él,
por miedo y por orgullo, lo había demolido. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en la pequeña casita de la colonia popular del Oriente, Elena recomenzaba. Con la misma cartulina y los mismos imanes baratos, recreaba en la pared de la sala el cuadro de rutina. Era más pequeño, más simple, pero era de ellos. Estaba herida, el corazón roto por la traición silenciosa de Arturo, pero su prioridad era el bienestar de sus hijos. Necesitaba levantar el mundo de ellos, aunque el suyo estuviera en ruinas. Por la noche, después de finalmente conseguir que los niños se durmieran, exhaustos por el desorden emocional del día, Elena se permitió llorar, un llanto silencioso, de pura agotamiento y soledad. Fue entonces que oyó los golpes en la puerta. No era el vecino pidiendo una taza de azúcar, ni el repartidor de pizza. Eran golpes firmes, asertivos, de alguien que no pertenecía a aquel lugar. Con el corazón en la mano, abrió una rendija. Parado bajo la luz tenue del poste, estaba un hombre que ella no veía hacía casi 6 años. Un fantasma de su pasado. Era Ricardo, el padre biológico de los gemelos, y no estaba sonriendo. El rostro de Ricardo era el mismo que acechaba sus recuerdos, pero la ambición en sus ojos era nueva, un brillo frío que ella no conocía. No traía nostalgia, traía una propuesta de negocios. Elena, supe de tu situación, comenzó, la voz ensayada para sonar solidaria. Y quiero ayudar, quiero estar presente en la vida de mis hijos. El veneno estaba en la forma en que decía mis hijos, como si fueran un activo recién descubierto en su portafolio. Explicó sin rodeos que trabajaba ahora en el equipo de un político en plena campaña electoral, un hombre que defendía los valores de la familia. La aparición de Ricardo como un padre arrepentido, luchando por reconectarse con los hijos que tenían una condición especial, sería una pieza de oro para la campaña. Pediremos la custodia compartida, anunció, como si estuviera cerrando un contrato. Es bueno para la imagen de todos, y traje un abogado para garantizar que todo salga bien. La amenaza estaba clara. Si ella no cooperaba, él la aplastaría con el peso de la máquina jurídica y mediática que ahora tenía a su disposición. Elena sintió el cuerpo helarse. No tenía dinero, no tenía contactos, no tenía nada más que el amor por sus hijos. El miedo la hizo encogerse, retroceder hacia dentro de sí misma, la presa ante el depredador. En la mansión de Bosques de las Lomas, la culpa corroía a Arturo. Cada silencio, cada habitación vacía, era un espejo de su cobardía. La imagen de Elena colocando la credencial sobre la mesa se repetía en su mente, una película en bucle de su propia falla. Miraba los informes de sus fondos de inversión, las gráficas de rentabilidad de sus acciones y solo veía números vacíos. El único dividendo que importaba, la única riqueza real que había experimentado en años, era la alegría en aquella casa, y él la había entregado para proteger bienes, para gestionar pasivos, para apaciguar un mercado que no tenía corazón. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Rechazó las llamadas insistentes de Morales, ignoró los mensajes de Lucía. Ya no quería asesores de imagen o alianzas sociales. Quería arreglar lo que había roto, usando los vastos recursos que normalmente empleaba para rastrear negocios y oportunidades de capital. Hizo una única pregunta a su jefe de seguridad. ¿Dónde vive ella? Cuando el auto de lujo de Arturo se detuvo frente a la humilde casita de la colonia popular del Oriente, la escena pareció una colisión de dos universos. Él descendió, el traje caro pareciendo un disfraz en aquel escenario de vida real. Al acercarse a la puerta entreabierta, oyó la voz de un hombre arrogante y presionadora y la respuesta casi inaudible de Elena. Su corazón se apretó con un sentimiento ferozmente protector. Él llamó a la puerta. Cuando Elena la abrió y lo vio, su rostro era una mezcla de shock, miedo y agotamiento.
Ricardo, dentro de la sala, enmudeció, sorprendido por la aparición del famoso multimillonario. Arturo lo ignoró. Sus ojos estaban fijos en Elena. «Lo siento mucho», dijo, y la sinceridad en su voz desarmó toda la defensa de ella. «Fui un cobarde y la dejé desprotegida». Miró a Ricardo con desprecio. «Sé que no tengo el derecho, pero quiero ayudar. Un abogado. El mejor que mi dinero pueda comprar. Pero la decisión final, cada paso, será suya, sin control, sin contrato emocional». Elena lo encaró, viendo no al patrón, sino al hombre, aquel que hacía sonidos de motor para hacer sonreír a sus hijos. Vio la culpa genuina en sus ojos y en su oferta vio no caridad, sino un pedido de redención, y fue allí donde encontró su fuerza. «No quiero su dinero, Arturo», dijo ella, la voz firme por primera vez en aquella noche. «No seré un ítem en su lista de gastos o una inversión de riesgo. Solo necesito una cosa, solo necesito que me escuchen». Miró de Arturo a Ricardo, la determinación creciendo dentro de ella. Ricardo, sintiendo que el juego había cambiado, retrocedió, prometiendo que sus abogados se pondrían en contacto. Cuando él salió, Elena y Arturo quedaron en el silencio de la pequeña sala. «¿Asociación, entonces?», preguntó él, la voz baja. Ella asintió. «Sí, una asociación». La guerra por la custodia de sus hijos estaba declarada, pero por primera vez, Elena no sentía que lucharía sola en el frente. El encuentro en la Junta de Mediación Familiar fue marcado por una tensión fría y burocrática, lejos del espectáculo mediático que Ricardo había planeado. La sala era pequeña, la mesa de madera clara, y el aire olía a papel antiguo y a problemas humanos. De un lado, Elena y Arturo, una alianza improbable que desafiaba cualquier lógica social. Del otro, Ricardo y su abogado, armados con la retórica afilada de la política y la presunción de que el poder financiero de su candidato resolvería todo. Pero Elena tenía un tipo diferente de capital, la verdad. No llevó abogados caros que hablaban en jerga jurídica. Llevó documentos, informes detallados de los terapeutas que acompañaban a los niños desde el diagnóstico. Cartas escritas a mano por antiguas maestras que atestiguaban su dedicación incansable. Y lo más importante, su cuaderno. Aquel mismo cuaderno que Arturo había visto en la biblioteca, repleto de anotaciones diarias, de observaciones minuciosas sobre la evolución, las dificultades y las pequeñas victorias de Leo y Gael. Mientras el abogado de Ricardo discursaba sobre el derecho del padre y la importancia de la imagen paterna, Elena, con una serenidad que sorprendió incluso a sí misma, abrió el cuaderno. No hizo acusaciones, solo leyó. Leyó sobre cómo había descubierto que el sonido de la lluvia calmaba a Gael, que el color amarillo era un puerto seguro para Leo. Describió la lucha para enseñarles a sostener un tenedor, la alegría de la primera vez que respondieron a un «buenos días». Su voz no era de víctima, era la voz de una madre. Un relato técnico y al mismo tiempo profundamente amoroso que pintaba un cuadro incuestionable de cuidado, rutina y dedicación. La mediadora del consejo, una mujer experimentada, escuchaba en silencio, los ojos fijos en Elena. Arturo, a su lado, permanecía como una roca, su apoyo silencioso más elocuente que cualquier discurso. La estrategia de Ricardo comenzó a derrumbarse. La narrativa del padre presente se deshacía ante la evidencia abrumadora de una madre que nunca había estado ausente. Percibiendo que la exposición podría volverse contra la campaña de su jefe, transformándolo en un villano que intentaba quitar hijos a su madre para beneficio político, Ricardo retrocedió. Concordó con un acuerdo de visitas supervisadas, una derrota clara disfrazada de concesión. De camino de vuelta, no fueron en el BMW blindado de Arturo. A pedido de Elena,
Fueron en metro. Para ella, era importante volver a su realidad, no dejarse seducir por un mundo que no era suyo. En el vagón lleno, el vaivén del tren los empujaba uno contra el otro. En un momento, Arturo estiró el brazo para sostener la barra de apoyo por encima de la cabeza de ella y con la otra mano, instintivamente, protegió el espacio a su alrededor, un escudo humano contra los empujones de la multitud. Fue un gesto pequeño, automático, que no involucraba dinero, ni negocios, ni poder, involucraba cuidado, un gesto que valía más que 1000 promesas. En aquella proximidad forzada, rodeados de extraños, compartieron un silencio que ya no era de vergüenza, sino de complicidad. Por la noche, la mansión parecía menos fría. La victoria en el consejo, aunque agotadora, había dejado una sensación de paz. En la cocina, bajo la luz tibia de los gabinetes, Elena preparaba un té de manzanilla. Arturo entró, descalzo, la corbata aflojada. Él la observó por un instante, el vapor subiendo de la taza, el olor a hierbas llenando el aire. ¿Sabe? Comenzó, la voz baja, casi una confesión. Aquellas fotos que usted vio en la biblioteca, yo soñaba con hacer eso para siempre. Fotografiar gente, alegría, la vida que sucede cuando nadie está posando. Pero el negocio familiar creció, la responsabilidad, y los objetos se volvieron más seguros que las personas. Elena se giró, la taza caliente entre las manos. Y yo siempre soñé con tener un lugar, un taller en mi barrio, confesó ella. Un espacio sensorial, con texturas, luces y sonidos, donde niños como los míos pudieran jugar sin ser juzgados. Un lugar donde los padres pudieran simplemente respirar. El intercambio de sueños, de vulnerabilidades, creó una nueva conexión entre ellos. Y en medio de aquella conversación, como una semilla plantada en suelo fértil, nació la idea que cambiaría todo. Y sí, dijo Arturo, los ojos brillando con un entusiasmo que ella nunca había visto. ¿Los niños fueran los artistas? Un proyecto de fotografía inclusiva. La herramienta para su futuro acababa de ser forjada. La última semana llegó con la urgencia de una cuenta regresiva para el resto de sus vidas. El proyecto de fotografía inclusiva, nacido de una confesión nocturna en la cocina, tomó forma con una velocidad impresionante. Arturo se sumergió en la iniciativa con el mismo enfoque que un día dedicó a analizar la fluctuación de la bolsa de valores. Pero ahora el lucro que buscaba no podía medirse en dólares o euros. Elena, por su parte, era el alma del proyecto, traduciendo las necesidades de los niños en acciones prácticas, creando un ambiente donde la cámara no era una herramienta técnica, sino una extensión de su curiosidad. La mansión, antes un santuario del silencio, ahora resonaba con los clics de cámaras desechables y las risas de Leo y Gael al descubrir el mundo a través de un lente. Pero la armonía recién conquistada era frágil, y Beatriz, la administradora, observaba todo de lejos, el resentimiento creciendo como intereses de una deuda impagable. Ella veía la vuelta de Elena no como una reconciliación, sino como una usurpación. En su mente, aquella mujer sencilla estaba dilapidando el patrimonio de orden y prestigio que ella había tardado años en construir. Su contraataque fue sutil y venenoso. Primero, comenzó a retrasar los pagos de Elena, alegando problemas en el flujo de caja y nuevas directrices del sector financiero, una forma de humillarla y recordarle su posición de dependiente. Luego, esparció el rumor entre los otros empleados y contactos externos. Consiguió lo que quería, ahora va a abusar. En cualquier momento aparece embarazada para asegurar la herencia. La calumnia era baja, pero eficaz, creando un clima de desconfianza que Elena sentía como pequeños alfileres en su piel. Cuando Arturo descubrió el sabotaje,
a través del jardinero que había oído la conversación y sentía un cariño sincero por Elena. La furia que sintió fue fría y decisiva. La llamó a su despacho. Ella entró confiada, lista para presentar hojas de cálculo sobre la desvalorización de sus activos, pero él no quería hablar de negocios. Beatriz, por todos sus años de servicio, siempre le pagué un salario generoso y dividendos de confianza. Comenzó, la voz tranquila. Pero usted hizo una pésima inversión, apostó por la intriga y la maldad, y su capital de lealtad se ha ido a cero. La despidió allí mismo, en el acto. Y, para sellar su decisión, reunió a todos los empleados de la casa en la sala de estar y con Elena a su lado, declaró: «La confianza que tengo en Elena es uno de los activos más valiosos de esta casa. Quien no esté de acuerdo con esto ya no necesita trabajar para mí». El silencio que siguió fue de puro respeto. La guerra de Beatriz había terminado. El paso siguiente fue llevar el proyecto fuera de los muros de la mansión. En un parque del barrio montaron una pequeña exposición prueba, con paneles sencillos exhibiendo las primeras fotos de los niños. La repercusión fue inmediata y cálida. Las personas no veían solo imágenes borrosas, veían la perspectiva única de un niño, la belleza en el detalle de una hoja amarilla en el suelo, la alegría en el foco desenfocado de un columpio. La coordinadora de la escuela, que supo del evento, apareció. Viendo la reacción positiva de la comunidad y la belleza genuina del proyecto, entendió el potencial de aquello, no solo como una herramienta de inclusión, sino como una inversión valiosa para la imagen de la propia escuela. Con una humildad que nadie esperaba de ella, se acercó e hizo la propuesta. La escuela desearía adherirse y apoyar la iniciativa. El puente que había sido quemado en la kermés estaba reconstruido. Con todas las resistencias externas finalmente vencidas, se concentraron en el gran final. El salón principal de la mansión, antes un espacio de formalidad fría, fue transformado. Las fotos, ahora impresas en formatos mayores, fueron colgadas en las paredes, sustituyendo las obras de arte carísimas. Luces cálidas fueron instaladas. Un olor a pastel de elote venía de la cocina. Las invitaciones fueron entregadas por todo el barrio, no solo para la élite. Y entonces llegó el momento. Elena, con el corazón en la boca, alisó el vestido sencillo que llevaba. Arturo, de pie a su lado, aflojó el cuello de su camisa, más nervioso que en el cierre de cualquier negocio multimillonario. Oyeron el sonido del timbre. Los primeros invitados estaban llegando. El salón estaba listo, las fotos esperaban, y la puerta estaba a punto de abrirse para el veredicto final de su jornada. Las puertas de la mansión se abrieron, y no fue la élite de la ciudad la que entró, sino el vecindario. Vecinos de la casita de Elena, padres de la escuela que antes la miraban con desconfianza, comerciantes del tianguis, todos atraídos por la curiosidad y la promesa de una noche diferente. El olor a pastel de elote caliente se superponía al aroma distante de las flores, y el sonido que llenaba el salón no era de música clásica, sino de conversaciones animadas y risas de niños. Arturo y Elena estaban lado a lado, no como patrón y empleada, sino como curadores de un pequeño milagro. Él, que había construido su fortuna sobre la premisa de que el control era la clave del éxito, se sentía flotando en una corriente de acontecimientos que no controlaba, pero que lo llevaban a un lugar infinitamente mejor. La rentabilidad de aquella noche no se mediría en gráficas, sino en sonrisas. Las personas caminaban lentamente por el salón, deteniéndose ante las fotografías. Había un silencio reverente ante las imágenes. Un primer plano tembloroso de la pata de un perro, el reflejo del sol en un charco de agua, el detalle de una manita sosteniendo una crayola amarilla. Eran fragmentos de un mundo visto desde abajo, con una pureza que desarmaba. Arturo observó a una señora,
vecina de Elena, llorar bajito ante una foto de las manos de los gemelos entrelazadas. «Es que nunca se tocaban así», le susurró a su esposo. La coordinadora de la escuela, con una copa de jugo en la mano, se acercó a Arturo. «Nunca lo entendí», dijo, con una sinceridad sorprendente. «Ahora lo veo, esto de aquí es un patrimonio emocional». La palabra patrimonio golpeó a Arturo de una forma nueva. Había pasado la vida acumulando bienes, pero aquella exposición, aquel momento, era la cosa más valiosa que jamás había poseído. Sus ojos buscaron a Elena. Ella estaba agachada, explicándole a Leo y Gael cómo las personas estaban felices viendo el arte de ellos. Los niños, aunque un poco abrumados por la cantidad de gente, brillaban de orgullo. Fue entonces que el momento que redefiniría todo sucedió. Gael, con una determinación silenciosa, dejó el lado de su madre y caminó por entre los invitados. Sostenía un trozo de papel doblado con cuidado. Se detuvo frente a Arturo y con la solemnidad de quien entrega un tesoro, estiró la mano. Arturo se agachó, el corazón acelerado. Tomó el papel y lo desdobló. Era un dibujo. 3 figuras de palitos, torcidas y coloridas, una más grande, una mediana y una pequeña de la mano bajo un sol amarillo, y debajo, con una caligrafía temblorosa, fruto de semanas de esfuerzo, una frase corta: «Gracias por las fotos, papá». El aire escapó de los pulmones de Arturo. La palabra papá lo golpeó no como un sonido, sino como una onda de choque que rompió todas sus defensas. No era un título biológico, era una condecoración, era el reconocimiento de un lugar que él no sabía que estaba intentando ocupar. Se tragó el llanto que subía por su garganta, un nudo de todas las pérdidas, de toda la soledad, de todo el amor reprimido. Sus dedos trazaron las letras en el papel, el activo más precioso que jamás había sostenido. Levantó los ojos humedecidos hacia Gael, que sonrió una sonrisa tímida y triunfante, y entonces miró a través del salón, por encima de las cabezas de las personas, y sus ojos encontraron los de Elena. Ella lo observaba, las lágrimas escurriendo libremente por su rostro, no de tristeza, sino de completa y absoluta comprensión. En aquella mirada, él finalmente entendió el nombre del sentimiento que venía negando con tanta fuerza. No era gratitud, no era cariño, no era asociación, era amor, un amor que construye familia donde no la había. Dio un paso en dirección a ella, el dibujo en su mano, y el mundo entero pareció desaparecer. El ruido de la exposición se transformó en un zumbido distante, un ruido de fondo para el universo que se resumía en el espacio entre Arturo y Elena. Dio un paso, luego otro, el dibujo de Gael en su mano como una brújula que lo guiaba a través de la multitud que se abría instintivamente para él. Cuando finalmente la alcanzó, no hubo palabras, solo el sonido de sus respiraciones y la verdad cruda que pasaba entre sus miradas. No necesitaba decir que la amaba. Ella veía en sus ojos humedecidos la capitulación de un hombre que había pasado la vida entera construyendo muros y que ahora los veía desmoronarse, grano por grano, ante el poder de un dibujo infantil. Los últimos invitados comenzaron a despedirse, dejando atrás un rastro de elogios y platos de pastel a medio terminar. La casa, poco a poco, volvía al silencio, pero era un silencio nuevo, lleno de una expectativa vibrante. Cuando se quedaron a solas, con los niños ya dormidos en el piso de arriba, exhaustos de tanta emoción, Arturo la guió de la mano hasta la cocina, el lugar donde sus sueños se habían encontrado por primera vez. Colocó el dibujo sobre la mesa de madera junto a una taza de té olvidada. «Toda mi vida», comenzó la voz ronca, «medí mi éxito en números, acciones, rentabilidad, el crecimiento de mi patrimonio.
Construí una fortuna pensando que me protegería, que era el único legado que importaba. Pero este trozo de papel tocó el dibujo con la punta de los dedos. Este es el único activo que tiene valor real, Elena. Ya no quiero ser un multimillonario que visita su propia vida los fines de semana. Ya no quiero gestionar mis negocios de lejos. Quiero estar aquí. No era una propuesta de matrimonio, ni una declaración de amor cliché. Era algo mucho más profundo. Era la renuncia que validaba la transformación. Decidí reducir mis viajes en un 80%. Voy a reestructurar la empresa, vender parte de mis inversiones en el extranjero. El capital que usaba para expandir mis negocios, quiero invertirlo aquí, en nosotros. La miró, la vulnerabilidad expuesta. Su sueño, el taller sensorial. Quiero que sea real. Voy a abrir un ala social en la empresa, un brazo de la fundación, y usted será la directora, no como un favor, sino como una asociación. Tendrá su espacio, su independencia, su propósito. No quiero ser su salvador, solo quiero tener la oportunidad de caminar a su lado, de compartir el escenario, no el reflector, en el tiempo de los niños, en nuestro tiempo. Elena escuchaba, el corazón latiendo un ritmo tranquilo y fuerte. La mujer que había llegado allí pidiendo disculpas por existir, ahora oía a un hombre ofrecer el desmantelamiento de su imperio por una oportunidad de construir un hogar con ella. Las lágrimas que vinieron eran de alivio, de una paz que ella jamás había imaginado posible. Extendió la mano y la colocó sobre la de él, que aún reposaba en el dibujo. «Acepto», dijo, la voz firme, pero con una condición. Él la miró, listo para darle el mundo. Que nada de esto cambie lo que nos trajo hasta aquí. Quiero que sigamos construyendo todo con rutina, con respeto y con la verdad. Quiero el olor a pan de elote por la mañana, la lectura de cuentos por la tarde y la honestidad en las conversaciones difíciles por la noche. Quiero que nuestra riqueza se haga de eso. Él sonrió, una sonrisa que finalmente alcanzó sus ojos. Es el mejor negocio de mi vida. El conflicto se había disuelto, no en una explosión, sino en un acuerdo de almas, sellado sobre la promesa de una vida común y extraordinaria. La promesa hecha en la cocina flotó entre ellos, sagrada y silenciosa. Arturo extendió la mano, y Elena la aceptó sin dudar. Los dedos de él se entrelazaron con los de ella, una conexión que era al mismo tiempo nueva y extrañamente familiar. Él la guió fuera de la cocina, a través de los pasillos ahora oscuros y quietos de la mansión. El silencio ya no era el mismo. No era la ausencia opresora que la había recibido en la primera madrugada. Era una paz suave, un espacio para respirar, el sonido de un hogar dormido. Cada paso que daban juntos sobre el mármol frío era un paso que reescribía la historia de aquel lugar, transformando un monumento a la soledad en un refugio de afecto. Él no la llevó a la escalinata grandiosa o a la sala de estar, sino a la puerta discreta que llevaba a la cochera, el lugar donde todo había comenzado. La luz automática se encendió con un zumbido suave, revelando el Lamborghini amarillo, no ya como un símbolo de una riqueza inalcanzable, sino como el marco de la primera fotografía de su familia. Se detuvo frente a ella, girándose hacia Elena, el brillo del auto iluminando sus rostros. «Fue aquí», dijo, la voz baja y cargada de emoción. «La mejor inversión de mi vida no fue en acciones o en fondos del tesoro. Fue aquí, en este suelo, haciendo sonidos de motor para ver a dos niños sonreír. El mayor dividendo que jamás he recibido fue el sonido de la risa de ellos». Elena llevó la mano libre a su rostro, el pulgar acariciando la línea de su mandíbula. «Y fue aquí donde sentí que el suelo desaparecía por el miedo», confesó en un susurro. «Y, en el mismo instante, fue donde encontré la esperanza de que mis hijos podrían ser felices de nuevo. Lo miré a usted y vi no a un millonario,
sino a un hombre que hablaba el idioma de ellos. Se miraron y en el reflejo pulido de la carrocería amarilla, vieron la imagen que el futuro les reservaba. Dos personas de mundos distintos, unidas por el coraje de improvisar el amor. Y entonces, en el último minuto de aquel largo viaje de 7 semanas, él se inclinó y la besó. No fue un beso de pasión arrolladora, sino de reconocimiento. Fue un beso que contenía el alivio del perdón, la gratitud por la segunda oportunidad y la promesa silenciosa de una vida entera de desayunos compartidos. Era la confirmación de que el verdadero patrimonio no estaba guardado en cajas fuertes, sino construido en gestos de cuidado. Las noches que antes olían a flores importadas y soledad pasaron a tener el perfume de pastel de elote caliente saliendo del horno. Los domingos, los portones de hierro macizo, que antes intimidaban y separaban, ahora se abrían para talleres sensoriales, recibiendo a los niños del barrio en un jardín que había aprendido a convivir con el sonido de risas y pies descalzos en el césped. No hubo solución mágica ni un final de cuento de hadas, donde todos los problemas desaparecieron. Había la realidad de una familia que se inventaba cada día, a costa de mucha conversación, de ajustes de rutina y de una paciencia infinita. Había el amor que aprende, la justicia que se construye y la felicidad que se conquista, un imán a la vez. El mayor negocio de Arturo Prado no fue un flujo de caja positivo, sino el descubrimiento de que la verdadera riqueza era tener a dónde volver al final del día, porque, a veces, la foto correcta revela la familia que el corazón ya sabía que existía.